Bueno, hola, hola a todos. Em, no sé si Cristian tiene algunas palabras iniciales para empezar, para empezar a tiempo, así no nos perdemos nada. Creo que podemos empezar nomás ya. Ok, genial. Ok, Bien. ahí veo que ya entraron casi todos. Bueno, hoy vamos a tener el siguiente curso. Voy a compartir mi pantalla. Voy a tratar de abarcar lo máximo que pueda en esta hora para introducirla dentro de lo que es Python, cómo se programa y de qué le podría servir, ¿verdad? Entonces, en la clase de hoy vamos a estar usando lo que instalamos la vez pasada, que son los cuadernos Jupyter, y vamos a estar usando todas estas, o sea, vamos a usar este cuaderno y hice esto para guía para tener que enseñarle. Entonces, vamos a estar viendo qué son las variables, para qué sirven y cómo se comportan en Python. Vamos a ver las operaciones que se pueden hacer con esas variables. Vamos a ver las condicionales que existen en Python. Vamos a ver qué son if, elif y else. Vamos a ver variables concatenadas, bucles. Y por último vamos a ver lo que son las librerías, que es lo que vamos a tratar el viernes. Cómo trabajar con las librerías de Python. Ok. Entonces, para empezar, eh, pudieron instalar todo el Jupyter. Siempre quiero que me respondan en el chat cuando puedan. ¿Pudieron instalar? Voy a suponer que eso es un sí. Entonces, vamos a ver. Entonces, básicamente, en la clase pasada creamos una carpeta. Esa carpeta yo le llamé curso RAS. Cada uno le llamó como quería. Dentro de esa carpeta nosotros creamos archivos de cuadernos Jupyter. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a trabajar con esos cuadernos. Entonces, para la gente que todavía no sabe cómo crear, voy a cerrar esto y le voy a enseñar cómo abrir y cómo crear otra vez eso por si se perdieron en ese paso. Entonces, básicamente, voy a cerrar también esto. Básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es abrir el CMD de nuestro sistema. Entonces, puedo poner CMD en la barra de búsqueda y le doy Enter. Al darle Enter, nos va a abrir el símbolo del sistema. Entonces, ¿qué tenía que hacer después? Tenía que ir a la carpeta donde yo quería estar o quería empezar a trabajar. En este caso, nuestra carpeta es curso RAS. Entonces, yo puedo arrastrar y pegar eso ahí. Y doy Enter. Y automáticamente eso me iba a llevar dentro de la carpeta. ¿Cuál era lo siguiente que teníamos que hacer? Era activar nuestro entorno que habíamos hecho. Entonces, era activate, yo le llamé curso. Entonces, entramos adentro del curso. Genial. Entonces, hasta ahí todo bien. No se perdieron. Bien. Entonces, ¿cuál era lo siguiente que teníamos que hacer? Teníamos que abrir el cuaderno Jupyter ahí adentro. Entonces, Jupyter Notebook. Le damos a Enter. Entonces, él por su cuenta no adentro de nuestra carpeta. Si no tenemos nada, no va a salir nada. Si tenemos más archivos, van a salir más archivos. Por ejemplo, si yo abro el Jupyter en mi escritorio, lo que va a pasar es que me va a empezar a salir todos los programas que yo tengo acá. O sea, todos los archivos que tengo ahí. Entonces, para evitar eso, nosotros abrimos el cuaderno dentro de una carpeta que donde vamos a estar trabajando. Entonces, una vez que tenemos eso, para crear un cuaderno que se hacía, se le daba clic a New y elegíamos Python 3. Y nos abría un cuaderno así. Entonces, si llegaron hasta ahí, genial. Vamos a empezar a programar entonces. Entonces, llegaron hasta ahí. Acá está. Bien. Entonces, entonces, a partir de acá tenemos igual, ¿verdad? Entonces, voy a abrir mi cuaderno que estuve preparando. Entonces, si ustedes quieren llamarlo de otra forma, solamente acá en el título tienen que darle clic y le cambian el nombre. Por ejemplo, voy a llamar prueba. Ustedes le dan el nombre que quieran y lo cambian de nombre. Van a ver que automáticamente ahí, si se van a la carpeta donde están trabajando, eso ya
cambió de nombre, ahora se llama prueba. Entonces pueden llamarle como ustedes quieran. Genial. Entonces voy a cerrar este. Ahí está. Entonces, vamos a empezar a programar algo sencillo. Lo primero que quiero que entiendan es que Python básicamente está construido a base de C++. Entonces, estamos trabajando con, con un lenguaje de alto nivel, el cual declarar variables nos facilita muchísimo la vida. Es súper sencillo declarar variables dentro de Python, ya que estas no están, son variables dinámicas, las cuales nosotros dentro del programa podemos generar y podemos darle qué tipo va a ser, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver son los tipos de variables que existen. Entonces, el primer tipo y más común es el llamado int. Una variable int es una variable la cual es entera, ¿verdad? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser -5, puede ser -10 y así sucesivamente. Entonces, como primeramente tenemos esa variable int. Después, en otra variable que nos va a servir de ayuda para el curso, o por lo menos para todo lo que yo le quiero mostrar, son las variables, los strings, que se representan con srt, ¿verdad? Los strings básicamente son cadenas de caracteres, pueden ser palabras, por ejemplo, hola. Otro ejemplo podría ser eh, Carlos, ¿verdad? Son todo palabras, caracteres concatenados. Yo puedo poner números adentro de esto, por ejemplo, así, si quisiera, es aceptado. Otra forma de escribir los strings también son con doble comilla, ¿eh? Por si no encuentran la comilla simple en su teclado. Entonces con doble comilla yo puedo escribir exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué puedo hacer eso? Porque capaz alguna palabra yo necesite, por ejemplo, la comilla doble dentro de la palabra. Entonces, una vez que yo estoy usando comilla simple, yo puedo poner adentro la comilla doble sin problema. Y viceversa. Si acá necesito la comilla simple, puedo hacer con comilla doble y usar la comilla simple. Entonces, son casos en particular que a nosotros nos va a generar problemas. Bien, entonces hasta ahí tenemos dos tipos de variables. La tercera variable que quiero mostrarles son las booleanas. Las variables booleanas básicamente tienen dos estados en el que pueden estar. Uno de esos es verdadero y el otro es falso. Básicamente, em, ellos tienen solamente dos estados, o tienen algún valor positivo o negativo, que ya le vuelve true, o false. Vamos a ver más tarde cómo funciona. Y por el momento, eso van a ser las variables que vamos a estar usando. Entonces, son tres variables. Podemos cargar números, podemos cargar palabras y podemos decir verdadero o falso a la máquina, ¿verdad? Entonces, voy a copiar esto. Este título, si quieren hacer el título así, tener ordenado, yo le voy a pasar este cuaderno para que ustedes puedan abrir después en su máquina, ¿verdad? Pero pueden hacer así y ya le va a salir como un título. Entonces, le dan correr y se queda como un título. Entonces yo puedo agregar una casilla más y acá donde dice code puedo cambiar a este de acá y escribir lo que quiero. Por ejemplo, esto voy a poner acá y voy a correr. Entonces tengo las anotaciones que hago ahí. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Con qué se separan las variables? Como, ok, ahora mismo lo que acabo yo de mostrar son solamente son ejemplos que un int, por ejemplo, puede tomar un 1, puede tomar un 2, puede tomar un 3, un -5, -10, ¿verdad? Todavía no estoy hablando de las variables. Ahora voy a hablar de las variables, ¿está bien? Entonces, esos son los tipos de variables que existen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo declaro una variable dentro de Python? Entonces, es súper sencillo. Lo primero que tengo que hacer es ponerle un nombre. Y solamente existen pocas palabras que no se pueden usar dentro de Python, ¿verdad? Que son palabras exclusivas. Más adelante vamos a ver si yo
importo una librería con un nombre, tampoco no le puedo llamar así a mis variables. Por ejemplo, una librería llamada pandas, yo no le puedo llamar pandas a mi variable, ¿verdad? Porque va a haber un conflicto. Entonces, tampoco puedo escribir una variable que empiece con un número. Por ejemplo, no puedo llamarle 1x a mi variable. ¿Está? Entonces las reglas siempre son que tienen que empezar con un carácter válido, que puede ser guión bajo, por ejemplo, puede ser X, A, mayúscula, minúscula, puede ser cualquiera de esas letras. Entonces, vamos a empezarle a llamar X. Ya elegí llamarle X a mi variable y a X le tengo que hacer igual a algún número, por ejemplo 2. Si hago eso y corro la celda, ¿verdad? Y puedo hacer esto, X, poner X, entonces si pongo X igual a 2 y después pongo solamente X, lo que va a hacer Jupyter es que me está diciendo, que vos querés ver qué tenés adentro de X, entonces básicamente me muestra el 2. Entonces, yo acá en ningún momento le dije a la variable qué tipo quería que sea. Yo no le dije que quería que sea un INT, no le dije que quería que sea string, no quería que sea bool. Y eso es lo genial de Python, que yo no necesito decirle qué tipo de variable, yo solamente lo declaro. Solamente uso esa variable y él automáticamente ya detecta qué es lo que yo quiero usar y asigna a esa variable ese tipo de variable. ¿Se entendió hasta ahí? Voy a esperar la respuesta. Sí, genial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, si quiero añadir otra celda acá, le puedo dar a más y añadir otra celda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo declarar, por ejemplo, una variable i, le decimos que es igual, y voy a poner mi nombre, Carlos, ¿verdad? Doy enter y vuelvo a poner i, entonces ¿qué va a pasar ahí? Automáticamente Python está diciendo, vos estás usando una variable i, la cual codificas con un string. ¿Cómo sabe que es un string? Por las comillas, ¿verdad? Entonces le doy enter y me imprime Carlos. Entonces, así de fácil son declarar variables en Python. Si alguna otra persona conoce otro lenguaje como C, C++, que son lenguajes compilados, se va a dar cuenta que acá es muchísimo más fácil. En C++ y en otros lenguajes vos tenés que decirle, yo voy a guardar en esta variable un entero. Entonces en esa variable vas a tener que usar enteros nada más. Y así. Entonces en Python es mucho más fácil hacer eso. Yo solamente escribo que va a estar en mi variable y ya está. Y eso facilita muchísimo. Entonces, agregar otra casilla. Entonces ahora, para Z, por ejemplo, puedo darle true como verdadero y decirle que me muestre. Entonces me muestra Z es verdadero. Entonces, ¿se entendió eso? ¿Se entendió cómo funcionan las variables? Entonces, ¿alguna pregunta acerca de eso? Ninguna. Ok. Entonces, como no hay ninguna pregunta, voy a continuar. Entonces, ya ahora ya sabemos que yo puedo declarar una variable, darle un valor y, y esa variable va a quedar con ese valor y automáticamente él detecta qué tipo de variable es. Si es string, entero o si es un booleano, en este caso. Entonces, voy a agregar otra casilla acá. Entonces, si yo quiero, en este caso, como estamos trabajando con los cuadernos Jupyter, si yo quiero imprimir esa variable, no es tan complicada, ¿verdad? Puedo tocar X nomás y automáticamente ya me imprime. Pero Python tiene un comando que se llama print. Básicamente lo que se encarga de print es mostrarnos en pantalla la variable que vamos a ver el viernes, porque el viernes vamos a estar usando el IDE que le pedí que descarguen, entonces nosotros no vamos a trabajar como estamos trabajando con este cuaderno que básicamente es compilado a línea. Entonces ahí vamos a escribir todo en código y después vamos a poner a ejecutar eso. Entonces acá si yo le doy print, por ejemplo X, le doy enter, me va a sacar el mismo resultado que cuando yo pongo solamente X.
Solamente pasa en los cuadernos Jupyter, porque el cuaderno Jupyter está preparado justamente para trabajar así con datos. Entonces nos facilita la vida e interpreta que yo quiero ver esa variable. Pero por ejemplo, yo puedo poner acá una string, la variable x, y pongo coma. Si hago esto, puedo imprimir así, la variable x, dos puntos, puse dos puntos acá, coma, x. Entonces, si pongo de esa forma, el intérprete sabe que yo quiero imprimir el valor de x, entonces me imprime 2. Entonces ahora ya sabemos también cómo en sacar en pantalla algún resultado. Entonces vamos a agregar otro. Por ejemplo, ahora lo que faltaría aprender es cómo ingresar un valor por teclado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos poner print, mandar un mensaje, ingrese el valor de x y hago x igual a input y hago eso. Entonces ahora me dice ingreso el valor de x y me sale esto de acá, que está esperando que yo ingrese algún valor. Entonces yo puedo ingresar, por ejemplo, 2 y se ejecutó la celda. Me sale 2. Entonces más adelante voy a añadir otra celda. Si yo le doy print el valor de x es, coma x, va a tener 2. Bueno, en este caso yo le puse 2 hace rato, entonces vamos a probar con otro valor, 5 por ejemplo. Y vuelvo a ejecutar este y me dice que el valor de x es 5. Entonces, así de esa manera yo puedo mandar un mensaje en pantalla y también pedir que ingrese alguna variable, ya sea cualquiera de estas variables. Por ejemplo, si yo ejecuto esto, y le pongo hola, ¿verdad? Y ejecuto esto, me sale que el valor de x es hola. ¿Por qué? Porque yo ingresé hola. Yo ingresé un string como input, entonces él automáticamente asigna que esa x está como hola. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta acerca de... Bueno, creo que escribieron. ¿Cuál es el comando para abrir Jupyter? Ok. Ah, ya le dijeron. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta acerca de cómo imprimir la variable, cómo pedir una variable? Si tienen alguna duda, tienen que preguntar y sin problema vuelvo a repetir. ¿Qué pasa si a darle correr no imprime la variable? Al darle correr, entonces para ver la variable vos puedes utilizar print. Por ejemplo, añadir otra casilla. Si yo pongo print y solamente el valor de la variable, por ejemplo en este caso x, y hago correr eso, me tiene que dar el valor de lo que está dentro de x. Entonces, si no te está mostrando en pantalla, por ejemplo, puede ser que solamente estés asignando, así como acá z igual a true, y corriendo. En ese caso, el cuaderno no interpreta que yo quiero ver la z. Me estoy asignando nomás un valor. No le estoy diciendo quiero ver esa variable. Si quiero ver, yo tengo que poner la variable solita y tengo que poner como último comando. Porque, por ejemplo, si yo pongo acá z y después pongo variable igual a 5, tampoco no se va a mostrar en pantalla. Pero si cambio la posición de z, ahí sí va a mostrar en pantalla. Entonces tiene que estar último esto para que se muestre o básicamente puedes poner como un print. Print z. Entonces ahí sí o sí se va a mostrar en pantalla. No sé si esa era tu duda. Genial. Entonces ahora ya sabemos crear variables, ya sabemos mostrar en pantalla las variables, ya sabemos pedirle al usuario que ingrese una variable. Entonces, por esta parte creo que está bastante completo. Entonces, vamos a pasar lo que son operaciones. Entonces, básicamente las operaciones en Python son muchísimas. Voy a explicar nada más las básicas
para que puedan entender. Si quieren saber, básicamente en Python hay muchísimas operaciones, hasta hay librerías que te hacen operaciones para matrices y todas esas cosas, pero de eso no vamos a hablar nosotros. Vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con las variables. Entonces, por ejemplo, uno podría hacer la suma, ¿verdad? Espacio, espacio. Podría ser la resta. Podría ser la división. Podría ser la multiplicación. Y otra operación que podemos ver sería la de potencia. Entonces voy a poner acá qué es cada uno. Voy a poner acá suma. Voy a poner acá resta. Y acá voy a poner división, espacio. Y acá potencia. A ver si no me olvido de ninguno. Y el otro que quería mostrarle también era la operación módulo. Módulo. A ver, no salió como quería. A ver si le doy espacio. Bueno, eso tengo que ver cómo poner un más acá. Entonces, básicamente tenemos la suma, tenemos la resta, tenemos la división, multiplicación, potencia y módulo. Es lo que vamos a estar, lo que más van a necesitar si es que quieren hacer alguna operación en Python. Entonces podemos, por ejemplo, em, declarar una variable, voy a llamar a igual a 5. Podemos declarar otra variable b igual a 6 y ejecuto esta casilla. Entonces ya tengo dos variables, a igual a 5, b igual a 6 y puedo trabajar con esas variables. Puedo hacerlo directamente, por ejemplo, si quiero a más b, ejecuto la celda, me sale 11. Entonces, si quiero, por ejemplo, a menos b, lo pongo y ejecuto la celda. Si quiero, por ejemplo, en la multiplicación, a por b y ejecuto la celda. Si quiero en la potencia, uso esto, me da la potencia. Y si quiero el módulo, en este caso, el módulo podría ser b módulo a, sale 1. Entonces, básicamente, ¿qué me da el módulo? El módulo me da el resto entre la división, que va a ser en este caso 6 dividido 5. Entonces, módulo 1. Entonces, estas son las operaciones más importantes, que considero Buenas, más Carlos, ¿qué importantes. tal? No sé si podrías hacer zoom en... Sí, sí, voy a hacer. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Quería decir que parece que sí silenció la llamada porque no se escuchan. Ah, perdón, perdón. Sí, silencié, sin querer.
Entonces, lo que decía era, nosotros tenemos las operaciones básicas, tenemos nuestras variables, y si yo pongo esta variable solamente si A más B y ejecuto, lo que estoy haciendo es directamente estoy imprimiendo la suma de estas variables. Entonces, si yo quiero almacenar eso en algún otro lugar, debería ser en otra variable. Entonces, por ejemplo, una variable C igual a la suma. Si hago esto y ejecuto la celda, nuevamente no me está mostrando el resultado. Si yo quiero ver, entonces tendríamos que poner una C sola al final y ejecuto eso. Entonces ahí, con esta línea al final, Python me dice, ah, vos querés ver lo que está dentro de C, entonces me muestra el resultado de eso. Entonces, y eso funciona con todas las operaciones. Por ejemplo, si quiero una resta, me va a mostrar eso. Y eso se queda almacenado en C. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estas operaciones para realizar esto de acá. Esta celda de acá puse además, si por ahí quieren saber cómo eliminar la celda, pueden seleccionar la celda, se van a Edit y acá hay para eliminar. Entonces se elimina la celda que seleccionaron. Entonces genial, hasta ahora sabemos crear variables, sabemos hacer las operaciones. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Se entendió todo? ¿Alguna pregunta con las operaciones? Son las operaciones más básicas que podemos tener a la hora de programar en Python. Así que si quieren saber de más operaciones, pueden buscar, pueden investigar y ya dependiendo de cada caso que están haciendo. Ok, entonces ahora vamos a pasar a lo que vendrían a ser las condicionales. Entonces yo ya sé guardar en variables. Por ejemplo, puedo darle A igual a 4, B igual a 7, igual a 7. Igual a 7 y ejecuto esta celda. Entonces voy a agregar otra celda. Entonces yo sé que A es igual a 4 y B es igual a 7. Entonces lo que voy a estar viendo son, voy a agregar una celda y voy a escribir ahí. Van a ser las condicionales. Por ejemplo, la condicional de igual va a tener este símbolo. La condicional de distinto va a tener este símbolo. Y la condicional, otra condicional que podríamos usar, vamos a usar esa para ahora. Entonces, si yo quiero saber si algo es igual a otra variable, tengo que usar este símbolo de acá. Entonces puedo poner, decir A igual B, ejecuto esto y me dice falso, ¿verdad? Entonces me está diciendo que A y B son distintos. Entonces si yo pongo A sea distinto de B, ejecuto eso, me va a salir verdadero. Entonces ahí ya tengo una forma de interactuar con la máquina. Entonces vamos a ver cómo utilizar eso después. Otro podría ser, por ejemplo, mm, el menor que vendría a ser. Entonces si yo pongo así y ejecuto esto, me sale verdadero. ¿Qué quiere decir? Yo estoy preguntando A es menor que B y eso es verdadero. Entonces me va a tirar verdadero. Si cambio el símbolo hacia el otro lado, ejecuto, me va a salir falso, porque yo le estoy preguntando A es mayor que B, entonces es falso. Entonces otro que puedo tener es menor o igual que vendría a ser así. Entonces, en este caso, si ejecuto esto, me va a salir, perdón, tenía que ser al revés. Ahí. Es al revés, entonces yo pongo A es menor o igual a B, me va a salir verdadero. ¿Y qué pasa si esta A, en vez de ser un 4, cambia a un 7? Ejecuto la celda y vuelvo a ejecutar la celda siguiente, me va a seguir saliendo verdadero. Pero ¿qué pasa si yo elimino este igual? Corremos, me va a salir falso.
¿ok? Entonces le estoy diciendo ahí, A es menor que B, no, son iguales, ¿verdad? Entonces si pongo el símbolo es igual, le estoy preguntando, A es menor o igual a B, y eso es verdadero, entonces cambia a verdadero. Entonces esas son las principales condicionales que tenemos en Python. Existen muchísimas más. Obviamente existen muchísimas combinaciones lógicas que se pueden hacer. Si quieren conocer más, pueden buscar, pero estas son las principales. Básicamente la que por lo menos yo uso día a día cuando estoy programando o haciendo algún programa. Es la que más se usan son todas estas. Entonces, ¿se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta con las condicionales? Asumir que no hay preguntas. Entonces, vamos a seguir. Entonces, una vez que yo tengo las condicionales, puedo pasar a esto de acá. Básicamente, esto de acá, lo que yo estoy haciendo es una forma de tomar decisiones dentro del código de Python. Yo siempre, por ejemplo, voy a querer que si estoy en una situación, se ejecute un pedazo de código y si estoy en otra situación, se ejecute otro pedazo de código. Entonces, vamos a ver cómo puedo explicar eso. Si yo, por ejemplo, tengo un código y quiero que tengo dos pedazos de código, este y este. Esto hace algo y esto hace otra cosa. Le voy a llamar el pedazo A y a esto le voy a llamar el pedazo B. ¿Verdad? Yo tengo una variable de control. Digámosles que X es mi variable de control. Yo quiero que cuando X sea mayor a 10, se ejecute esto. Pero en otro caso, si eso no pasa, quiero que se ejecute la celda B. Entonces, para hacer ese tipo de control, utilizamos lo que se llama if, el if y else. Entonces, lo primero que vamos a ver es el if. Entonces, primero necesitamos una variable de control. Va a ser X. Y le voy a dar igual a 10. Voy a añadir otra celda. Y acá puedo poner if X es igual a 10, dos puntos y enter. Al hacer dos puntos y tocar enter, se van a dar cuenta que tiene como una tabulación el código acá. Entonces eso me está diciendo que todo lo que escriba abajo o escriba con una tabulación va a estar dentro del if. Entonces, si acá le doy print y tiro un mensaje, X es igual a 10. Ejecuto esto, me va a salir eso. Me va a salir el print que dice X es igual a 10. Pero ¿qué pasa si yo cambio la variable X? Voy a cambiar la variable X a 5 y voy a ejecutar esa celda. Y luego ejecuto otra vez la celda de if. No pasa nada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta condición de acá no se cumplió. Entonces, cuando no se cumple esta condición que yo escribí acá, directamente lo que pasa es que salta a la siguiente línea de código. No ejecuta lo que está dentro del if. Entonces, ¿qué puedo poner en este caso? Puedo dar enter. Como se dan cuenta, él piensa, o sea, el intérprete dice, ¿querés seguir escribiendo cosas dentro de if? Entonces yo le digo, no, borro eso. Entonces si pongo un else y pongo dos puntos y vuelvo a tocar enter, me vuelve a tirar esa tabulación. Entonces ahora todo lo que escriba va a estar dentro del else. Pongo print. Le digo x no es igual a 10. Ejecute la línea. Entonces, ¿qué pasó? Ahora que se imprimió, x no es igual a 10. Entonces, básicamente yo le pregunto, x es igual a 10. Esto es falso, ¿verdad? Porque yo le acabé de dar el valor de 5. Como es falso, no va a ejecutar lo que está acá. ¿Qué hace él? Se va directamente al else y ejecuta lo que está dentro del else. Entonces, ahora si yo cambio otra vez esto a 10, ejecuto la celda y vuelvo a ejecutar la celda de if else, me sale x igual a 10. Entonces, estamos logrando exactamente lo que queríamos acá. Una variable de control, en este caso x,
Si x es igual a 10, en este caso, si x es igual a 10, ejecute la parte A del código. Y si es distinto, ejecute la parte B del código. Entonces, ¿cómo se representa eso en código? Así. Si x es igual a 10, yo puedo imprimir algo. Si no, imprimo esto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna consulta? Sí se entiende. Genial. Entonces, básicamente ahí ya nosotros podemos construir. Yo podría hacer, por ejemplo, muchísimos elf. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una condicional de 3? ¿Qué quiere decir una condicional de 3? Quiere decir, por ejemplo, que yo quiero, si x igual a 10, hacer algo. Si x igual a 5, hacer otra cosa. Y si no es ninguno de esos valores, hacer otra cosa. ¿Right? Entonces yo podría hacer así. Voy a eliminar este else. Y acá poner el if. ¿Right? Si x igual a 10, pongo que x igual a 10. Entonces puedo poner el if. Si x es igual a 5, dos puntos, enter, y voy a imprimir otra cosa. ¿Qué voy a imprimir? X es igual a 5. Y después, enter, me pone otra vez la tabulación, pero ya no quiero escribir dentro del elif. Entonces salgo de ahí y pongo else. Dos puntos, enter, print, x no es igual a 10 ni a 5. Entonces, antes de ejecutar esta celda, vamos a darle algún valor a esto. Por ejemplo, le voy a dar el valor de 5. ¿Está bien? Ejecuto la celda. Voy a voy a volver a ejecutar esta celda. Me imprime x igual a 5. Entonces, ¿qué pasa dentro del código? Lo que pasa es que tenemos nuestra variable x que vale 5 y lo primero que hacemos, x es igual a 10. No. Entonces no va a imprimir este print. Pasamos al siguiente. X es igual a 5. Sí. Entonces imprime esto y sale ya sale fuera del if. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a imprimir lo que está dentro del else. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy algún otro valor? Como 7. Ejecuto esa celda y ejecuto esto otra vez. Aquí no es igual a 10 ni a 5. Entonces, hace primero esta comprobación, luego esta, y luego imprime ya eso de ahí. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, no hay ninguna pregunta. Sí, vos podés escribir todos los elif que quieras. Vos podés concatenar, por ejemplo, hay veces que no vas a tener solamente 3 condiciones. Vas a poder, por ejemplo, tener 5 condiciones. Entonces vos podés escribir las 5 condiciones así. Básicamente, abajo del elif, yo puedo poner todos los elif que yo quiera. Así, agarro elif, x igual a 2, dos puntos, print, x es igual a 2. Y todas las condiciones que quiera. Entonces esto no tiene límite. Pueden hacer muchísimo si quieren. Ok. Entonces ahora ya saben usar el if, ya saben usar el if y ya saben usar el else. Entonces ya van a poder hacer también condiciones. Entonces vamos al siguiente, que son condiciones concatenadas. Las condiciones concatenadas básicamente es lo mismo que estamos viendo acá, pero en vez de comprobar una sola cosa, vamos a comprobar dos. Por ejemplo, voy a tener una variable x que se llama, se llama x y tiene el valor de 8, y otra variable y que va a tener el valor de 3. Ejecutamos esta celda y añadir otra celda. Y lo que yo pregunto ahora es if. Puedo preguntar, por ejemplo, si x es igual a 8, puedo utilizar 3 cosas. O sea, 2 cosas en realidad le voy a mostrar. Sería el comando AND, comando OR, ¿verdad? Y vamos a ver cada uno cómo funciona. Entonces, o sea, x es igual a 8 y
igual a 3, 2 puntos, y vamos a escribir. Entonces, vamos a poner un mensaje más cortito, verdadero. Y escribimos el else. Ponemos print, falso. Entonces, estoy comprobando acá, estoy diciendo x es igual a 8 y es igual a 3. Entonces, esas dos condiciones se cumplen. Entonces, ejecutamos esta celda y sale verdadero. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo cambio este 3 con 4? Voy a volver a ejecutar la celda para que se guarden esos valores dentro de la variable. Y ejecuto esto, ¿verdad? Me va a salir falso, ¿verdad? Entonces sería x es igual a 8, eso es verdadero. Y es igual a 3, no, esto es falso. Entonces directamente la sentencia completa es falso, entonces me va a imprimir esto de acá. Entonces vamos a agregar otra celda. Vamos a copiar y pegar esto. Y en vez del AND, vamos a poner un OR. ¿Eh? Entonces una vez que yo pongo un OR, con los valores que yo ya tengo acá, que son 8 y 4, voy a volver a imprimir esto. Entonces me sale verdadero. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está diciendo x es igual a 8 o y es igual a 3. Entonces, como este es verdadero y este es falso, la sentencia completa es verdadera porque estoy haciendo una compuerta OR. Estoy seguro que la mayoría acá ya conoce las compuertas lógicas, entonces es bastante fácil esta parte. Entonces esto se puede concatenar muchísimo. Yo puedo poner hasta 3, puedo poner 4, todo lo que quiera. Entonces, no sé qué pasa. Por ejemplo, puedo cambiar. ¿Qué pasa si esto en vez de 8 pongo 2? ¿Verdad? Estoy preguntando, va a salir falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es falso y esto es falso. Entonces va a ser falso. Y acá ejecuto falso. Este es falso y este también es falso, entonces directamente imprime falso. La diferencia entre el AND y OR es que si una de estas sentencias es verdadera, la sentencia completa ya es verdadera. Y en AND, si una sentencia ya es falsa, toda la sentencia ya es falsa. ¿Se entendió esa parte? Sí, else es único siempre. Else va a ser lo último que pongas. Puedes evitar poner también, pero se pone en la mayoría de los casos, porque yo en este caso, o sea, en una situación 1 hago algo, en la situación 2 hago otra cosa, y si no ocurre ninguna de esas situaciones, tengo que poder hacer algo, o sea, mi código tiene que poder responder a algo. Entonces, en el siempre va las situaciones que yo no estoy teniendo en cuenta en el código. Entonces, es bueno que siempre termine con un else, porque es lo último que voy a hacer. Si no pasa esto, si no pasa esto, ni esto, bueno, entonces hago esto en mi código. ¿Se entendió eso? Genial. Y por último, vamos a ver, penúltimo, los bucles for, cómo funcionan. Hasta ahora, todo lo que nosotros estamos viendo son operaciones y toma de decisiones. Todo se ejecuta linealmente. ¿Qué quiere decir eso? Que el código, básicamente para compilar, viene en esta línea, pasa a código binario, lo pasa a la computadora, pasa en esta línea y hace lo mismo, línea por línea. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un pedazo de código, el cual quiero que se ejecute 10 veces, ¿verdad? Entonces quiero que el programa venga, entre acá y tenga un bucle, ¿verdad? Y esto haga 10 veces, ¿verdad? En ese caso, entramos a lo que vendrían a ser los bucles en programación. Entonces, yo quiero que lo que yo escribí acá en código pase una vez y después vuelva a pasar lo mismo. ¿Cuántas veces? 10 veces. Entonces, para eso están los bucles for. Entonces, ¿cómo funcionan los bucles for? Vamos a escribir for, el nombre de alguna variable. Por ejemplo, en este caso le voy a llamar i, ¿verdad? Pongo in range. ¿En qué rango quiero poner? Por ejemplo, 0 a 10.
2 puntos. Enter. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a dar print. ¿Qué voy a hacer print? Voy a hacer print de i. Entonces voy a ejecutar esto. ¿Y qué pasa al hacer eso? Entonces me imprime 9 valores acá. Entonces básicamente lo que está pasando es que está recorriendo este rango, está recorriendo de 0 a 10 y siempre van pasos de a 1. Entonces 0, 1, 2. La variable i tomó estos 9 valores. ¿Está bien? Entonces yo puedo, por ejemplo, si ustedes quieren un pedazo de código ejecutar 9 veces, por ejemplo, pongo el famoso hola mundo acá. ¿Y qué va a pasar? Me va a poner hola mundo 9 veces. ¿Verdad? Porque yo le estoy diciendo que ejecute 9 veces lo que está acá adentro. Y mi variable de control está ahí. Entonces vamos a imprimirla ahí. Y yo puedo darle otros rangos. Por ejemplo, puedo darle de 10 a 20. Ejecuto esto. Entonces va a empezar en 10, va a terminar en 20 y va a ir aumentando. Entonces voy a meter otra celda y copiar otra vez esto. Copiar, pegar. Entonces ya tengo esto en mente. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a agregar un tercer argumento. En este caso 2. Y voy a ejecutar. ¿Qué va a pasar ahora? Me imprimió menos veces. Y si comparamos con esto, lo que está haciendo es, está yendo en 2. Solamente el 12, el 14, el 16, el 18 y hasta ahí llego. ¿Verdad? Entonces yo, ¿qué tengo en cuenta? Aquí es donde comienza mi bucle, aquí es donde termina y estos son los pasos que voy a estar dando para llegar entre esas variables. Entonces, por ejemplo, puedo darle que empiece en 1, termina en 20 y se vaya en 2 en 2. Se va a imprimir. Va a empezar en 1, al 1 le va a sumar 2, a esto le va a sumar 2 y así sucesivamente hasta cumplir siempre esta condición, que esté entre estos dos. Entonces, para eso sirven los bucles. Entonces, yo ahora ya puedo también un pedazo de código, es que lo que queríamos, el pedazo de código en este caso del print i, ejecutar 10 veces. Entonces, ya puedo hacer eso, ejecutar 10 veces, solamente poniendo 1 hasta, voy a poner de 0 a 10. Y si yo no especifico esto, si borro ese argumento, automáticamente Python ya sabe que yo me quiero ir de uno en uno. Entonces empieza en 0, termina en 9. Siempre tienen que tener en cuenta que va a terminar en n-1, donde n es el segundo argumento. Entonces, ¿se entendió los bucles cómo funcionan? ¿Y alguna pregunta acerca de los bucles que tengan? ¿Ninguna? Ok. Entonces, le voy a mostrar algo genial que tiene Python también. Entonces, hace rato vimos que nosotros podemos tener distintas variables, ¿verdad? X igual a 2, y igual a z, todas estas cosas. Entonces, ya dominan eso. Entonces, lo que yo puedo hacer en Python también es tener vectores. Que un vector nada más son variables en forma ordenada, ¿verdad? En este caso, yo voy a tener un vector de palabras. Es decir, hola, coma, mundo, hola, este es el curso de IEEE, ¿verdad? Ustedes pueden ponerle menos, yo nomás le puse muchísimos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy diciendo que esta X va a ser un vector, como le digo que sea un vector con este símbolo, ¿verdad? Y empiezo a poner las componentes ordenadamente. Entonces ejecuto esta celda y me ejecutó correctamente, ¿verdad? No me muestra nada, entonces si yo quiero que me muestre qué tenía que hacer, tenía que poner X al final. Entonces pongo X y me imprime. Hola mundo, este es el curso de IEEE, ¿verdad? Entonces le voy a mostrar algo genial que tiene Python, que yo puedo hacer un for y in X
y puedo imprimir print y puedo dar esto. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahora mismo yo no estoy haciendo lo for que hacía, ya no estoy en un rango. Lo que estoy haciendo ahora, estoy recorriendo un vector que yo estoy almacenando. Yo almacené este vector, que almacené en cada posición una letra. En cada posición almacené una letra. Entonces, lo que interpreta lo que interpreta Python cuando yo estoy haciendo este for, está diciendo, vos querés recorrer esta X. Entonces, cada componente toma el valor de y. Entonces, en la primera vuelta, y toma el valor de hola, en el segundo, mundo, y así sucesivamente va recorriendo cada una de sus componentes. Entonces, yo puedo hacer este print. Entonces, como ven, están en diferentes líneas porque está imprimiendo cada componente en una de sus vueltas. Entonces, pasa esto. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta acerca de eso? El vector puede ser números también. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo imprime en forma horizontal? No estoy entendiendo esa pregunta, pero no sé si es que pusiste así, esta X en cada vuelta va a tomar, por ejemplo, en la primera vuelta va a tomar el valor de hola, en la segunda vuelta va a imprimir mundo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y como estoy haciendo un print diferente, es por eso que pasa así. Si es que vos querés que todo esto esté en un solo string y ese string después de imprimir, se puede hacer así. Voy a mostrar. Voy a crear una variable. Antes de mi for, voy a crear una variable que se llama llamar eh, oración igual a un string vacío. ¿Está bien? Un string vacío no tiene nada el string. Y después puedo poner que oración va a ser igual a la misma oración más esa i. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esa operación? Estoy diciendo que acá voy a sumar la oración más i, ¿verdad? En la primera vuelta oración no tiene nada adentro. Entonces, en la primera vuelta del for, esto va a ser oración más y ¿cuánto vale? Hola. Entonces va a ser hola. En la segunda vuelta, oración va a quedar con un hola adentro. Entonces yo puedo decir hola más mundo, se va a quedar hola mundo. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué sale de esto. Si imprimo, voy a agregar otra línea y voy a poner acá oración y ya. ¿Qué pasó ahí? Agarró hola, sumó con mundo, sumó con este y así todo. Entonces está todo junto. ¿Verdad? ¿Cómo puedo hacer para agregar un espacio? Puedo sumarle un espacio más y le agrego un espacio. Vuelvo a ejecutar esto y vuelvo a ejecutar esto. Entonces le estoy diciendo que después de cada suma me agrego un espacio. Entonces, suma, espacio, suma, espacio, suma, espacio. Entonces ahí ya tengo todo en una sola variable, lo que antes tenía en un vector. No sé si eso era a lo que te referías. Entonces, de tener cada componente en, en una posición, yo eso almacené todo dentro de una variable. ¿Está bien? Si la i puede ser cualquier letra, sí, puede ser cualquier letra. Yo le puse i porque me gusta la i, pero esto podría ser un h, ¿verdad? Y esto tendría que funcionar igual. No sé por qué no funcionó. Porque acá está i. Y el último valor que tuvo i era i triple e, entonces se quedó con eso. Entonces tengo que cambiar también donde yo usaba i. Entonces ahí ejecuto y pasa lo mismo. Exactamente, Paola, no es que se finaliza con un end ni nada parecido. Yo puedo poner un if solo, nada más que si no pasa eso, no va a ejecutar lo que está dentro. Se puede poner sin el else. De hecho, el primer ejemplo que le mostré era un if así en suelto y lo único que pasaba era que no ejecutaba lo que estaba dentro. Y si ya no hay más nada en tu código, no va a ejecutar nada entonces.
Entonces, todo esto son herramientas que a la hora de programar nos puede servir para tratar con variables, ¿verdad?